Tú sabes todas las cosas que yo puedo hacer con un cuchillo. Para los que no pueden ver, Ricky tiene un cuchillo muy filoso en sus manos ahora mismo. Pero lo único que puedes hacer con un cuchillo es cortar porque ese es el propósito del cuchillo. La pregunta es ¿qué vas a cortar? Bienvenidos a la Biblia Pop. Mi nombre es Ricardo. Mi nombre es Xiomara. Y estamos muy contentos de poder estar en nuestro tercer episodio de este podcast. Algo que quería decirle, ¿verdad?, a nuestra audiencia, a nuestros videntes o nuestros oyentes, depende de dónde nos estás viendo, es que literalmente la Biblia Pop nació de conversaciones que yo tenía con Xiomara por las noches antes de acostarnos a dormir, cuando estábamos bien cansados, que teníamos que madrugar al otro día. Salía un tema, porque ustedes saben cómo es nuestro cerebro, un tema al azar de lo que estaba pasando en Puerto Rico o en nuestra vida, y empezábamos a hablar de eso y buscar historias bíblicas o aplicaciones bíblicas o enseñanzas bíblicas y amarrarlas a esa realidad que estamos viviendo. Por eso Biblia Pop son conversaciones honestas de la cultura y la Biblia por parte de Ricky y Xiomi, una pareja de esposos que se aman y hablan de cosas bien cool de la Biblia. Pues miren, en una de las conversaciones que tuvimos esta semana, que estaba bien interesante, tenía que ver con orejas picadas, con sangre, con gente defendiéndose lo que ellos creían que había que defender, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, también en el último podcast hablamos del arte y empezamos a hablar de Van Gogh, de cuando estuvimos en el museo, que si los pinturas, que si una película que Xiomara vio, que estuvo súper buena. Se llama At Heaven's Gate. Que está súper nice. La película de Van Gogh. Que sale Green Goblin de protagonista. Norman Osborn es Green Goblin. No, pero se llama No me sé el nombre. Él se llama William Dafoe. A ese mismo. Tremendo actor. Nada, y el punto fue que estábamos hablando y empezamos a unir muchas cosas. Decimos, wow, mira la historia de Vincent. Y eso fue creciendo, obviamente. Sabemos que él se cortó la oreja por un papelón que tuvo ahí con unas amistades en una barra. Y dijimos, pero ¿qué historia bíblica tiene que ver con esto? ¿Cómo podemos amarrarlo? No porque queríamos hacer un podcast, simplemente porque tuvimos la conversación y nos encontramos con la historia bíblica de este personaje bíblico, seguidor de Jesús, que le corta la oreja a otra persona. Así que vamos a ir directamente al texto, vamos a leerlo, ¿verdad?, para que tengamos un poquito de contexto. Luego hablamos de lo que está sucediendo alrededor y vamos con la aplicación o lo que Xiomara y yo quizás entendemos. ¿Te parece? Dale. Vamos a darle. Quiero leerles primero Lucas, capítulo 22, que ahí es donde tenemos la historia de este seguidor de Jesús que utilizó un objeto filoso para cortarle la oreja a otra persona. Y queremos saber cuáles fueron sus intenciones y qué quería lograr con eso. Y me parece muy interesante que Lucas, él narra la historia con quizás más detalles que los que otros evangelistas lo hacían, porque Lucas era un médico y quizás él siempre iba a buscar la manera de poder darle más detalle, especialmente si tiene que ver con algo del cuerpo físico humano, alguna sanidad, algún milagro que Jesús hizo en el cuerpo de alguien. Él trata de ser bien gráfico, porque esa audiencia, que son griegos y gentiles, pues quizás puedan tener un poquito más de información. El evangelista que muchos dicen el que hizo la asignación, porque Lucas tiene muchos detalles que otros evangelios no tienen. Así que Lucas capítulo 22, en la narración del arresto de Jesús, en la historia de la pasión, sabemos que Judas traicionó a Jesús con un beso. Y en ese momento Jesús le dice a Judas, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos, en plural, no está hablando de nadie en específico, los discípulos, al ver lo que estaba pasando, le dicen a Jesús, Señor, ¿atacamos con espada? O sea que ellos tienen espadas todos. Al parecer, ¿Por qué? tenían algo escondido ahí. Okay. Llevaban 3 años con Jesús, escuchando sus enseñanzas, escuchando el Sermón del Monte, la plataforma que utilizó Jesús para enseñarles sobre el reino, las parábolas. 3 años de experiencia con el maestro y ellos andaban con espada. Pero vamos a llegar ya mismo ahí. Y uno de los discípulos, según la narración de Lucas, le cortó la oreja derecha al sirviente de los sacerdotes. Y Jesús les ordenó, basta ya, déjenlos. Entonces tocó la oreja del hombre y lo sanó. Eso lo encontramos en Lucas. Y está también la narrativa en el Evangelio de Juan. Y en Juan,
capítulo 18, versos del 10 al 11, podemos encontrar la misma historia, pero desde otra perspectiva. Y Juan dice: esto sucedió para que cumpliera lo que él había dicho. Ninguno de los que me diste se perdió. Entonces Simón Pedro, aquí ¿quién dice? Simón Pedro. Aquí ya señala una persona. El discípulo más impulsivo, el más espontáneo del grupo. Simón Pedro sacó una espada que traía y le cortó la oreja derecha a Malco, que era criado del sumo sacerdote. Y Jesús le ordenó a Pedro: guarda esa espada en su funda. Si mi padre me da a beber un trago amargo, ¿acaso no lo voy a beber? Si mi padre me da un trago amargo, ¿acaso no lo voy a beber? Ok, tenemos que dar un rewind de qué estaba pasando antes de que hablemos de esto. ¿Sí, ¿qué estaba pasando en ese momento? Sí, porque esas palabras que Jesús usa en otra versión, en la famosa Reina Valera que a veces usamos, dice: si mi padre me ha dado esta copa. Háblanos de lo que pasó antes. Xiomara, háblame de qué pasó antes de que esto sucediera. Porque esto todo tiene un significado bien profundo y nosotros tenemos que entender qué quiso decir Jesús y qué enseñó Jesús en ese momento. Que para los que no sepan, esa fue la última sanidad física que Jesús hizo en la tierra antes de morir. Pero nada, danos un poquito de contexto hacia mí. Que en lo que acabamos de leer, Jesús le dice a Pedro: si mi padre me ha dado un trago amargo, en la Reina Valera dice: si me ha dado esta copa. Está haciendo referencia a cuando él estaba orando en el Getsemaní, poco antes de eso, donde él está hablando con su padre y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa y que yo no la beba. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y en este momento donde están arrestando a Jesús, ya Jesús ha aceptado la voluntad del Padre. Ya la voluntad del Padre se está cumpliendo, ya estamos bien cerca del momento de la muerte de Jesús, y Jesús quiere que todo se dé como el plan establecía que se iba a dar. Porque él iba a entregar su vida, no que se la quitaban, él la iba a entregar. Sí, en Juan 10:18 él mismo dice: nadie me quita la vida, yo la pongo, yo soy el que la doy, nadie me está matando. O sea, Jesús estaba consciente de que no es que los romanos o los judíos o los hebreos lo iban a matar, es que él se entregó, como habíamos dicho en un principio, porque él iba a hacer el sacrificio que iba a cubrir nuestro pecado. O sea, que tú me estás diciendo, Xiomara, que en esta historia bíblica vemos a un Jesús que acepta su destino. Él sabe a lo que vino a la tierra, que fue a morir. Él estaba claro de su propósito. Para que nosotros pudiésemos experimentar la salvación, para que nosotros pudiésemos experimentar libertad de ese castigo que el pecado estaba dándonos sobre nosotros, que eso fue lo que vino Jesús. Que Jesús pudo haber hecho muchas cosas como era la expectativa de mucha gente en la época, pero Jesús vino precisamente a traer el reino de Dios, a librarnos del pecado, y mucha gente esperaba que Jesús viniese a liberar a los judíos del yugo de Roma, de la opresión que estaban viviendo, de las hambrunas que estaban viviendo, de la corrupción, de la mala administración, de un imperio que estaba haciendo desastres con su pueblo. Era un tiempo políticamente y socialmente súper difícil, y era un pueblo donde los judíos no tenían sus gobernantes, eran gobernantes impuestos. Era una dictadura, básicamente. Era el imperio romano, que estuvo casi un reino de casi 1000 años. Eran oprimidos. Y esta gente, estos judíos, tienen esperanza de que este hombre Jesús, que lleva 3 años predicando, que sabemos que es un profeta, que es un rabí, que dice que es el Hijo de Dios, este hombre nos va a libertar. Este hombre es el que nos va a sacar del yugo de Roma. Este hombre es el que va a sacar el César, va a sacar a Herodes, va a sacar a Pilato, que no sé ni por qué están ahí, y nos va a establecer el reino de nuestro padre David. Había una expectativa sobre Jesús, pero Jesús no vino con espada, ni caballo, ni fuerza a derrumbar el imperio romano. Él vino a derribar el poder que tenía las tinieblas sobre nuestras vidas, esa llave que le entregamos al enemigo en el principio, cuando hablábamos en el primer podcast de nuestra decisión de independizarnos de Dios, que trajo consecuencias. El mismo enemigo trató de hacer un shortcut a Jesús y le dijo: ¿sabes qué? Pichea esa muerte, que tú sabes que a qué tú viniste, tú sabes que tienes que morir, pero yo te entrego todos los reinos del mundo si tú me adoras, te arrodillas ante mí. Pero Jesús venció esa tentación y sabía a qué tenía que venir. Pero no todo el mundo, al parecer, sabía lo que Jesús vino. O muchos tenían la expectativa de que Jesús fuera el libertador político, de que Jesús trayese un reino como los reinos temporales a los cuales ellos estaban acostumbrados, y no habían entendido el concepto del reino de los cielos, el concepto del reino de Dios, que era el reino que Jesús vino a establecer. Y en esa conversación que tuvo con Nicodemo, él decía: pero, ¿sabes? Y Jesús: mira, yo vine por amor a la gente.
Los humanos están viviendo un castigo fuerte, no de Roma, Del pecado. era del pecado, que trajo como consecuencia la ruptura. Jesús vino a eso, a armonizar eso que nosotros teníamos en el principio, pero que el pecado hizo inviable. Y el plan de Dios era traer a Jesús, sacrificarse a Él mismo, por amor a nosotros, porque no había nada capaz de poder limpiarnos de eso, era Él, sino Él mismo. Pero sus discípulos que estuvieron tantos años con Él, aprendiendo, escuchando, quizás hay cosas que ellos escucharon de Jesús que no están escritos. O sea, hay tantas conversaciones que ellos tuvieron 3 años estando con Jesús. Hay mucho más. Hay demasiado. O sea, mucho más. tú puedes leer los 4 evangelios en un día, en par de horas. Y eso es lo que sabemos de Jesús, de los evangelios. Ellos estuvieron 3 años escuchando eso. Quizás el Sermón del Monte lo escucharon 10, 15 veces. Quizás ellos vieron más milagros de Jesús. Quizás ellos tuvieron tantas experiencias. Y aún así, conociendo cuál era la visión de Jesús en torno a la violencia, en torno a cómo nos defendemos, que le enseñó, le dijo, ama a tus enemigos, sé pacificador, si te dan una mejilla, da la otra. Pero en el momento de la verdad, que Él les había dicho ya, versículos antes, de que este templo se iba a destruir, pero que el tercer día lo iba a reconstruir, que Él tenía que morir. O sea, Jesús se lo había dado spoilers de lo que iba a pasar en el camino, pero estos discípulos trajeron espadas a un momento de oración con el Maestro. En un momento de intimidad con el Maestro, vinieron listos para defender a su Maestro, así sea, quitándole la vida a otra persona. Xiaomi, pensamos que tenemos autoridad sobre la oposición que amenaza nuestra fe. Así como Pedro, vamos a nuestras batallas o vamos a nuestros momentos religiosos de intimidad, de oración, de culto, pero vamos listos para defender al Maestro, así sea con nuestras espadas o con cuchillos. ¿Y sabes qué? Siempre venimos con la mentalidad de que tenemos que atacar a la oposición que amenaza nuestra fe. Y venimos y atacamos a matar pensando que estamos defendiendo a Jesús y fallamos en el intento y dejamos a esos supuestos enemigos de nuestra fe sin una oreja, como Pedro dejó a Marco, para que luego venga Jesús y le pegue la oreja en nuestra cara. Qué vergüenza. Y nos deja de una sola pieza. ¿Qué clase de persona es Jesús? ¿Quién es este que le cura las heridas a sus enemigos? ¿Quién es este que le pega las orejas a los que vinieron a arrestarlo para matarlo? ¿Quién es este Jesús que aún a sus enemigos los ama, como amó al paralítico, a la mujer prostituta y a todas esas personas leprosas y todas esas personas que llegaron con heridas y dificultades a los pies del Maestro? Jesús le pega la oreja a Marco, al siervo del sacerdote del templo. Y es que Jesús nunca dejó de predicar. Jesús aquí, aún en su último momento, en su última noche básicamente de ministerio, estaba todavía haciendo una sanidad no intencionada, no alguien fue a buscar la sanidad, no había una necesidad previa, sino que surgió de momento porque uno de sus discípulos, de sus seguidores, de los más cercanos, que era Pedro, que estaba constantemente cerca de él, hablando, haciendo preguntas, tomó la actitud de defender lo indefendible, lo que no necesitaba defensa, y de defender algo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual, un plan que se estaba llevando a cabo con un arma carnal, tratando de, con sus fuerzas, hacer que no pasara algo que ya estaba destinado en el plan de Dios. Uh-huh. Tomando él la justicia en sus manos. Por eso más adelante nos exhorta Pablo y nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y también en 2 Corintios dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Sí, nosotros tenemos una batalla espiritual. La batalla que tú crees que tienes contra tu hermano o contra este grupo que no piensa igual que tú, no es contra ellos. Es una lucha espiritual y no está en nuestras manos la autoridad de hacerles daño por el hecho de que nosotros tengamos una postura distinta. A mí no me deja de sorprender la actitud de Jesús y lo lejos que estamos muchos de nosotros de actuar como Él, de su modelo. Hoy día yo estoy seguro, bueno, no estoy seguro, yo veo todos los días este tipo de interacción de Pedro y Marco en mis redes sociales, en mis hermanos y hermanas cristianas o creyentes o de gente de otra fe o de otras religiones que constantemente están atacando a su oposición, cortando orejas, pensando que están defendiendo su fe con armas que realmente lo que hacen es herir a la otra persona. Que Jesús tiene que pegar las orejas o curar las heridas que nosotros en nuestro intento de defender a Jesús
estamos dejando? Estamos dejando tantas personas heridas pensando que estamos defendiendo nuestra fe, cuando en realidad lo que tenemos que estar es pegando orejas en vez de cortándola. Y eso pasa hoy día. Sí. A mí me resulta interesante en Juan, porque en Juan Jesús le pide a Pedro que guarde esa espada en su funda. Si mi padre me da a beber un trago amargo, ¿acaso no lo voy a beber? Diciéndole a Jesús, ¿tú no entiendes la voluntad de Dios en este momento? Ya yo les había mencionado que esto tenía que ocurrir. ¿Sabe? Hay cosas que Jesús les había mencionado a ellos para que entendieran que hay cosas que tienen que suceder. Igual con los caminantes de Maús, le decía, ¿por qué están cabizbajos? ¿Por qué están tristes? Estas son las cosas que le tienen que pasar al Hijo del Hombre para que se cumpliesen. Y él va a través de toda la Biblia, dice que empezó en el Antiguo, por la ley, por Moisés, todos los profetas, para que ellos entendieran cuál iba a ser el rol de Jesús. Que ni siquiera estamos lejos de las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Estamos hablando de la escritura, de lo que sus antepasados tenían. O sea, que nosotros como cristianos hoy día sí también tenemos herramientas que podemos utilizar de referencia para entender qué es lo que se supone que pueda pasar, una visión profética de lo que va a estar pasando en el mundo, y al mismo tiempo qué actitud debemos nosotros asumir ante tales situaciones. Y hoy pasa mucho, ¿verdad? Que hay algún cambio político y la gente dice, ay Dios mío, Cristo viene, tenemos una pandemia y ponemos una vacuna casi obligatoria, estos son los últimos tiempos, esto está bien fuerte. Y estamos hablando de la realidad de gente que tiene diferentes tipos de pensamientos e ideas de lo que pueda estar sucediendo, pero la realidad es... La cosa está mala, pero ¿cuándo ha estado buena? La realidad Díselo es... a los primeros cristianos que los mataban por ser cristianos. Sí, pero chequete esto, Xiaomi, que a mí me parece bien interesante. Y hay países donde todavía lo hacen. Hay gente que piensa que ellos pueden hacer cosas para evitar que Cristo venga. Como que quiero votar por X o Y presidente porque si está en el... o X Y gobernador que se alinea más a mi visión y todo está bien esos 4 años, esos 8 años. Para que Jesús no venga. Pero si viene el otro, Dios, Cristo está cerca. Jesús viene. Pero queremos Estamos en los tiempos finales. ¿Que venga o no? Y yo pregunto, espérate, ¿qué queremos? ¿Que venga o no que no venga? Tampoco estoy diciendo que vamos a hacer las cosas negativas para que Cristo venga más rápido. No, estoy diciendo nuestra actitud. Tú puedes votar por la persona que se alinee más, obviamente, a tus valores y todo lo demás. No te estamos enseñando cómo votar ni nada por el estilo. Pero la realidad es que nuestra actitud, lo que asumimos es una actitud ¿de qué? De Pedro contra Marco. De que no ganó el presidente que yo quería, no, Cristo viene. Qué frustración, no, estamos en los tiempos finales. Pero ¿qué pasa? Si hubiese ganado el tuyo, ¿Cristo no venía entonces? ¿O Cristo se alejaba más de entonces de esa fecha? O sea, estamos nosotros tratando de quitarle la copa a Jesús, como Pedro quiso hacerlo. O la copa que nos toca a nosotros beber también, porque el hecho de que Jesús muriera iba a hacer que la iglesia naciera después. Definitivo. Era la consecuencia, el Espíritu Santo venir y la iglesia nacer. O sea que no queremos que nos pasen cosas, queremos escapar de cosas porque esas cosas simbolizan el fin. Entonces, a mí me parece que Pedro siempre estaba en la frecuencia equivocada cuando se trataba de entender a Jesucristo y su misión. Y podemos hacer un episodio exclusivo de eso. Porque cada error de Pedro, a mí me encanta, en el corazón me arde, cada error de Pedro lo llevó a entender una dimensión distinta de Jesús que quizás sus otros 11 compañeros no tenían. Y Pedro se convirtió en el top apóstol, discípulo de Jesús, obviamente, con todo lo que hizo y logró, porque fue el más patas que me dio, fue el más errores que hizo. Y a mí me encanta el hecho de que Pedro, al mismo tiempo que metía la pata y dañaba algo, Jesús lo reparaba o le daba una enseñanza. Y nosotros hoy día, a veces pienso que no entendemos a Jesús y a su misión. Y pensemos que tenemos la autoridad o el poder para evitar tomar esa copa que necesitamos tomar. Y en el intento, no matamos al contrincante porque no podemos, pero los dejamos heridos, los dejamos sin orejas. Y a veces nosotros asumimos esa actitud de Pedro de defender a mi fe, defender a Jesús, aun si le cuesta la vida a otra persona. Porque Pedro atacó a matar, perdónenme, pero Pedro atacó a matar. Lo más seguro, Marco era joven, esquivó y le cortó la oreja. Pero le tiró para la cabeza. Si tú quieres herir a alguien con una espada, tú le tiras en las piernas, en los brazos, pero tú no le tiras para la cabeza. Hello. Y le cortó la oreja en el intento fallido de matarlo. Y Jesús va y le pega la oreja. Pedro parece estar en la frecuencia equivocada, y yo pienso que nosotros a veces estamos en la frecuencia equivocada. Hemos sido Pedro muchas veces.
En muchas ocasiones nos podemos identificar con las actitudes de Pedro y con las preguntas y las dudas de Pedro. Ok, vamos a continuar porque es que está súper bueno el tema y tenemos varios puntos que queremos seguir tocando. Y yo tengo por aquí que algunos creyentes hoy, como Pedro, quieren luchar una guerra física. Pensamos que sí hay cosas que nosotros podemos hacer para evitar que el mal reine en la tierra. Y en vez de hacer cosas efectivas, relevantes, significativas en la sociedad o en nuestras iglesias, nos vamos en el bando de solamente criticar y atacar. Mucha protesta y poca propuesta. Y nosotros no podemos tener o asumir esa posición. Y a veces luchamos con nuestros hermanos, con nuestros líderes, con otras denominaciones, con la sociedad. Y debemos recordar que nuestra batalla es una batalla espiritual. No una batalla física, que no es contra carne ni sangre. Ok, hablemos de poder. Dios Todopoderoso. Dios encarnado en Jesús. El Verbo hecho carne. Aquí tenemos al Dios de la creación, a Jesucristo Todopoderoso. Él puede defenderse de sus atacantes. Él no necesita ayuda. Pero ¿sabes qué? No lo hace. Jesús podía detener lo que sea. Uh-huh. Él eres Dios. Podía detener la tormenta. Podía sanar cualquier enfermedad. Pero no lo hace. Sin embargo, Él sí usa su poder para sanar a su enemigo. Estas son cosas que a mí me dan durísimo, Xiomara. Esto es Jesús, como había dicho antes, predicando hasta el último instante de lo que Él mismo le había dicho a los discípulos. Sean mansos y humildes, sean mansos como paloma y astutos como serpiente, pero no utilicen el poder que tienen para aplastar a otros, para herir a otros, para oprimir a otros. Ese es el ejemplo del mundo. Uh-huh. Tratar de ejercer poder sobre los vulnerables. En esta narración, en estos literalmente 2 versículos bíblicos de Juan y 3 versículos de Lucas, que literalmente son como que un paréntesis en la historia de Jesús. O sea, que es algo bien cortito y mira toda la enseñanza que nos da. En esta narración podemos ver que el poder que se nos otorga a nosotros no es para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de otros, para el beneficio de la obra de Dios, de la misión de Jesús. De hecho, Jesús mismo le había dicho a los discípulos que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo para ser testigos. Y ser testigo es ser un mártir, es ser una persona que se entrega por la causa de otro. Y el poder que nos da el Espíritu Santo es para dar fruto. Y el fruto es para que otro coma, para que otro se alimente, no es para que nosotros nos llenemos. El fruto es para literalmente saciar al necesitado. Para eso es el poder que se nos fue entregado, no para abusar. Ok, pero le podemos quitar un poquito el guante a los religiosos que llevan siglos cortándole la oreja a los marcos de la vida. Es que los religiosos eran el enemigo principal del ministerio de Jesús. Jesús no se quejó. Dilo más alto para los de atrás. Jesús no se quejó contra la gente de Roma. De hecho, Jesús dijo, dale al César lo que es del César. Tú sabes, está tú bien con las leyes temporales, con el reino temporal, tú haz lo que tienes que hacer. Tú ten las cuentas claras. Pero los fariseos eran las personas que Jesús constantemente tenía que señalar y denunciar la hipocresía y la apariencia falsa que ellos estaban tratando de proyectarse entre los demás. Ok, para expandir sobre lo que estás diciendo, para nuestros videntes y oyentes puedan entender, si comparamos la sociedad en la que vivió Jesús con la de hoy, Jesús estaba viviendo en una sociedad mucho más volátil, mucho más complicada, compleja, difícil que la que estamos viviendo hoy. Si usted piensa que el estatus político de Puerto Rico, que si la colonia, estadidad, independencia, estos son temas que se tocaban y se estaban viviendo también en el Israel del primer siglo. Los problemas sociales. Mira, Jesús pudo haber llegado allí y denunciar a los romanos, denunciar los abortos en masa que ellos hacían. Estoy haciendo comparativas con lo que usualmente la gente conservadora o cristiana denuncia hoy día. Jesús pudo haber denunciado los abortos en masa que hacían los romanos. Jesús pudo haber denunciado el hedonismo constante que tienen los romanos, el amor a ellos mismos, a la figura humana, con los excesos y las cosas extremas que hacían. Pudo haber denunciado las guerras, el abuso, la esclavitud. Él pudo haber denunciado
la forma en que el gobierno romano era corrupto, cómo oprimían al pueblo, cómo les robaban en la cara, cómo incrementaban los impuestos y los dejaban literalmente a la gente muerta, cómo trataban a los enfermos, las viudas, a los huérfanos. Él pudo haber denunciado muchas cosas sistemáticas que estaban malas, pero Jesús decidió denunciar y señalar a quién, a los fariseos. Me parece a mí, esto es quizás una interpretación mía, de que Jesús solamente señalaba o enfatizaba en las personas que evitaban que la gente pudiera acercarse a la gracia que ofrecía Dios. Porque en ese tiempo específico, los representantes de Dios en la tierra o esa institución que simbolizaba a Dios eran los judíos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Y esas eran las personas que estaban evitando que la gente disfrutara de la gracia de Dios, de los beneficios que era, incluso de la ley que estaba in place, o estaba puesta para que la gente tuviese un mejor estilo de vida. Jesús denunció eso. Porque créeme que el Imperio Romano, ni con sus excesos, ni con su hedonismo, ni con sus megaabortos en masa, ni con su corrupción, ni con el estatus político que tenía Israel en ese tiempo, ninguna de esas cosas podían alejar a la gente del amor de Dios. Ninguna de esas cosas podía alejar a la gente de su perspectiva como visión de Dios. Ninguna de esas cosas podía evitar que la gente pudiera disfrutar de Dios. Pero los fariseos sí podían ponerle límite, diciéndole mentira a la gente de que tú no puedes recibir esto si no pagas esto. Tú no puedes hacer esto o lo otro si no haces lo otro. La gente dice, no, que Jesús viró la mesa del templo, ¿verdad? Haciendo referencias cuando teníamos que protestar. Jesús viró la mesa del templo porque estaban mercadeando. Literalmente, ¿quieres recibir perdón? No, aquí te vendo las palomas y tenían un monopolio allí. Yo te vendo el cabrito, yo te vendo lo otro. Ven aquí, este intercambio en el mismo templo. O sea, que se convirtió en una casa de ladrones. Y Jesús denunció eso. Y tenemos que ver a qué personas estamos atacando. Jesús tampoco le cortó las orejas a los fariseos. Simplemente les dijo, ¿sabes qué? Hay gente que necesita gracia, hay gente que necesita disfrutar. Y ustedes son lo que impide que la gente llegue a eso. Que la gente llegue. Y nosotros pensamos que nuestros enemigos son otras personas. Cuando quizás no estamos mirando lo que tenemos en nuestras manos. Y quizás en nuestra mano tenemos una espada, pero no es la Biblia. Es la espada que literalmente queremos usar para picarle la cabeza a nuestra oposición. Y que en el intento vamos a fallar, porque créeme que no lo vas a lograr. Pero en el intento vas a cortar orejas. Y lo peor es que al nosotros, ¿verdad?, tratar de defender muchas cosas y de cortar orejas, estamos haciendo ver a Jesús como un Jesús que margina, un Jesús que aleja, un Jesús que toma siempre un bando y a los demás no le interesan y es solamente exclusivo para este grupo y por lo tanto yo no puedo relacionarme con Jesús ni acercarme a él. Jesús hubiese denunciado eso. Exacto. Sí, Omi. Una cosa curiosa, pero no sé si que tengamos tiempo para seguir hablando de esto, que es buen tema, pero quiero hablar de la fe. Usualmente pensamos que un milagro puede suceder solamente cuando venimos con fe, donde el maestro y todo lo demás. Marco tenía fe. Él ni siquiera era seguidor de Jesús, él llegó allí para gestarlo. Él llegó allí sin necesitar ¿Cómo matar a ese tipo? ¿A quién hay que matar? ¿A aquel? No sé, vamos para allá. Se va con el curillo, se va con la masa, con la presión del grupo. No sé qué va a pasar. Yo voy a hacer lo que me diga mi amo. ¿Y qué pasó allí? Él recibió un milagro. Qué experiencia tan fuerte para él. El tipo no tenía ni fe, ni siquiera era convertido o seguidor de Jesús. Y Dios obra de una manera milagrosa. Hay cosas que nosotros no entendemos, decía mí. Pero Jesús como quiera las hace en nuestra cara para que entendamos cuál es su misión. Y cómo Él ama. Y cómo se quiere relacionar con la gente. Así es el reino de Dios. Jesús en las parábolas nos enseñó cómo era el reino de Dios. El reino que Él venía a traer. Y el reino de Dios muchas veces no hace sentido para nosotros. De hecho, es más, a veces hasta más difícil de entender para los que hemos sido criados en el Evangelio, que llevamos, como quien dice, toda la vida aquí desde bebé y no entendemos cuando gente llega y recibe el trato que Dios le da. Y eso fue lo que le pasaba a los discípulos. Ellos estaban ahí todo el tiempo, le pasaba a los fariseos. Yo he estado aquí todo el tiempo. O sea, yo he estado en el templo toda mi vida, yo he estudiado la ley, yo he hecho de todo. Tú sabes, yo toqué en el grupo de oración. Más nadie puede. Yo recogí la ofrenda. Más nadie puede tener los privilegios del Evangelio que yo tengo. Y Jesús les dice, no, el reino de Dios es como el hijo que se va y malgasta todo y cuando vuelve el padre lo recibe como quiera. Con fiesta. Y hace una fiesta por él. Es como el que llegó tarde a trabajar y como quiera recibe el pago del que llegó temprano.
Así es el reino de Dios. Nosotros no podemos entender el amor y la gracia de Dios hasta que nosotros hemos sido recipientes de ese amor y de esa gracia, porque hemos estado también en la posición de el que llegó después, el que se fue y malgastó, al que le cortaron la oreja, el que cortó oreja. Si no somos nosotros esos, no podemos entender cuán valioso es recibir ese amor y esa gracia. Y para quitarle el guante, ¿verdad? Pues a los creyentes que nos están escuchando, que dicen, Dios se ríe, pero tienes que bajarle 10, están azotándonos bien fuerte. Ven, miren, ¿quieren que le pase un pañito? Vamos a pasar el pañito. Una cosa que me encanta de Dios es que muchas veces, en su gran mayoría, Él endereza las metidas de pata que nosotros damos en el ministerio. Y ahí es donde aprendemos y nos damos cuenta cómo es que Dios trabaja. El ejemplo sencillo, la mentalidad de Pedro de que el Espíritu Santo, que esto que ellos estaban experimentando era exclusivo para los judíos. Y él se encuentra en un lugar impuro, que era casa de Simón el Curtidor. Recibe una visión de que hay muchos animales y le dice mata y come, aunque está en contra de su tradición judía. Y momentos después, él entiende que tiene que ir a casa de Cornelio, centurión. Y en casa de Cornelio, todos reciben el Espíritu Santo. Y él se da cuenta que la verdad es que Dios no hace excepción de personas. A veces nosotros a veces nosotros en nuestras metidas de pata o en nuestra percepción errónea, Jesús aprovecha para arreglar esas metidas de pata que hemos hecho en el ministerio y darnos a entender cómo es que Él funciona. Que quizás si no hubiésemos metido la pata, nuestra visión o nuestra mentalidad no se hubiese expandido y hubiese cubierto esas áreas. Que también yo doy gracias a Dios por el hecho de que, a pesar de que yo fallo y de que cometo muchos errores, Jesús literalmente no me dice, Ricky, que yo no te enseñé por tantos años que no puedes matar ni... No, dice, mira, guarda la espada. Y pega la oreja para Pega la oreja. Y aquí le dice, mira, la verdad tú piensas que yo no tengo que beber esta copa. Como que Jesús enseñó en cada momento. Él hacía milagros, enseñaba, sanaba, hablaba, predicaba y libertaba. Él tenía un balance tan brutal y a veces nosotros no nos parecemos tanto a Jesús y nos parecemos tanto a otras cosas que no son Jesús, que a mí me pone triste. Pero la pregunta de hoy es, porque hoy no hay pregunta de examen como las otras. La pregunta es para reflexionar, ¿qué orejas necesitamos pegar hoy? ¿La oreja de quién quizás hemos cortado en nuestra ignorancia, en nuestro pensar que lo estamos haciendo bien o que necesitamos defender algo, cuando realmente necesitábamos mostrar gracia y mostrarnos mansos y humildes como Jesús hizo? Wow, ¿qué orejas necesitamos pegar hoy? Reconciliar lo que otros han hecho. Que nosotros nos reconozcan por la generación que pega las orejas que la generación pasada cortó. O que seamos el tipo de personas que deja que Jesús nos utilice para pegar las orejas que quizás otras personas en el intento de defender a Jesús cortó. Así que los dejamos en esta con una pregunta sencilla y es ¿la oreja de quién? Así que les damos muchas gracias. Espero que estén bien y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye. Nos escuchamos en la próxima. O lo escuchamos o no sé.